Pues estamos terminando el mes, pero comenzamos la semana. Les damos la bienvenida en este lunes y eso sí, les adelantamos algunos temas. Sumario. Casi 100.000 hogares de Castilla y León no pueden pagar el gasto en calefacción. Hablaremos de ello en nuestra tertulia. Después de los últimos altercados en la cárcel salmantina de Topas, vemos cuál es la situación en el interior de nuestros centros penitenciarios. Valladolid, con 22.185 euros, es la única capital de provincia de Castilla y León que supera la renta media por contribuyente. Las 8 restantes capitales de la comunidad están por debajo de este umbral. ¿Podemos ahorrar en combustible con pequeños consejos? Pues sí, les damos unos sencillos trucos. Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y vamos a presentar a los colaboradores. Fede Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Periodista de contrastada opinión y conocimiento. En un mes Nochebuena, 24. Claro. Fíjate, es la cuenta atrás, ¿eh? Es la cuenta atrás. ¿Dónde la vas a celebrar? En casita, siempre, con la familia. Con la familia, suyo, ¿no? Bueno, con chimenea. Vamos a hablar de calefacciones. Bueno, chimenea. Chimenea. Con una Nieves Andrés, psicóloga. Buenas tardes. Bienvenida Isabel Merino, también periodista. Y nuestro historiador Carlos García. Bueno, presentados nuestros contertulios, avanzamos el primer tema de este tiempo de opinión. Vamos a hablar del gasto, hablábamos de chimeneas. Bueno, pues más de 100.000 hogares en nuestra comunidad, en Castilla y León, no pueden pagar el gasto en calefacción. El coste de la energía para mantener la casa caliente supera el 10% de los ingresos anuales para la cuarta parte de las familias de nuestra comunidad. Vamos a irnos directamente con nuestro compañero José Antonio Hernández para que nos adelantes y nos hagas un mapa y nos sitúes en estos más de 100.000 hogares en Castilla y León que les cuesta llegar a ese 10% del ingreso que tienen para calefacción. Muy buenas tardes, Cristina. Hoy hemos podido conocer los datos sobre el gasto de las familias en gas y electricidad. Como bien has comentado, casi 100.000 familias no pueden pagar y no pueden mantener su casa caliente. Vamos a conocer cuál ha sido el incremento en el gasto energético, concretamente el porcentaje de los ingresos ganados que van destinados para pagar esas facturas. Vamos a observar el primer gráfico. Como vemos en el siguiente gráfico, de 2007, 150.000 hogares utilizaron un 10% de sus ingresos para pagar. ¿Qué ha pasado en 2012? Pues que 100.000 hogares más utilizan ese dinero ganado para pagar. ¿Y cuál es el porcentaje que va destinado? Un 10,8%, un incremento de un 0,8%, además de esas 100.000 familias más. Vamos y continuamos con el gasto medio en consumo energético. Las cifras han cambiado mucho. Observamos en 2007 gastamos 553 euros al año. Pero ¿qué ha pasado en los años posteriores? Que la cantidad ha aumentado en 260 euros al año. Es decir, en 2012 gastamos de media, atención, 812 euros al año. Cristina, cifras que han cambiado mucho y les pregunto a los tertulianos, ¿por qué gastamos más? ¿Cuáles son las causas de este incremento? ¿Son suficientes las ayudas para las familias que no alcanzan ciertos límites? Gracias, José Antonio. Pues efectivamente nuestros contertulios van a opinar, pero también lo va a hacer nuestro experto en eficiencia energética. Está con nosotros David Cabero, gerente de CEBEM. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un incremento contundente, de 557 en el 2007 a en el 2012 812 euros. Viene de la mano ese incremento al incremento del coste de la energía, del gas natural, de la electricidad, del gasóleo. Según han ido subiendo los precios del petróleo, la energía y por tanto la calefacción ha ido subiendo, sea cual sea la manera. Sí, pero ahora ha bajado el petróleo. Ya, pero bueno, ese gasto también lo conocemos en los coches, que va a tardar. Sí, que tardan y que baje la gasolina, sí, el barril. Baje el barril, no significa que baje luego lo que es la gasolina, claro.
Y el impuesto que conlleva... Claro. No, pero vamos a ver, que baje el barril no significa que baje, pero que suba significa que sube automáticamente. Sí. Quiero decir, el movimiento inverso no se da, pero a favor de ello siempre. Pero la cuestión también es si cuesta más encender las calefacciones y quizás las ponemos menos, porque nos recortamos en casa, sin embargo seguimos pagando mucho. Ahora, ¿no? yo sobre las cifras, si las pusiéramos como antes... dudo mucho, porque, vamos a ver, 100.000 hogares a una media de 3 personas, vamos a poner por hogar, estamos hablando de 300.000 personas, o sea, una población superior a cualquiera de las capitales de la comunidad, me parecen excesivas. Realmente esa estadística mide los hogares que no consiguen alcanzar toda la temperatura de la casa 20 grados o 22 grados, que es lo que se denomina. Si esos hogares solamente calefactan una habitación, etcétera, etcétera, estaría dentro de ese margen de... Que la gente se esté aprovechando el cinturón, que ponga la calefacción 2 horas. Y que hay luego ONGs también, Fede, como Cáritas, Cruz Roja, que también apoyan a muchos en esas facturas, en el pago de esas facturas, sobre todo en la eléctrica. Precisamente Eva Fernández, que es la coordinadora de Cruz Roja en Castilla y León, hablaba de la pobreza energética que padecen muchas familias. Un 8%, que yo creo que es bastante elevado este porcentaje. También es cierto que nuestra comunidad forma parte de la lista de las comunidades más frías. No, pero es que además hay otro dato que a lo mejor vamos a ver, que seguramente esté equivocado y que el invitado nos podrá aclarar. Cuando hablamos de 260 euros al año de gasto a mayores, es una media. Teniendo en cuenta que del 2007 al 2012 la crisis ha repercutido en un montón de familias que no ponen la calefacción, entiendo que la subida sobre los que sí la ponen será mayor. Sí, la subida, sobre todo en el tema de la electricidad, más que en los combustibles, ha sido exponencial los últimos 10 años, me atrevería a decir. Pero en cualquier caso, en el tema concreto de la calefacción, el mayor problema viene a que tenemos un parque edificado muy ineficiente y entonces gastamos mucho porque nuestras viviendas no están aisladas, nuestras ventanas son antiguas y no ha habido una política de rehabilitación energética para mejorar nuestros edificios y que consuman menos energía, que es lo que se tiene que hacer realmente. Me permites, por el subidón tremendo que ha tenido la electricidad y el gas fundamentalmente. O sea, es que ha subido el precio de los combustibles, el precio de la energía 30, es la principal causa de Pues de fíjate, este Fede, casi un 50%, un 46,7 si desde el 2007. Si cogemos la factura de 2007 a del año pasado, vemos que antes si pagabas de calefacción 60, estás pagando Pero la 90. perdona, Fede, en un entorno de crisis, donde el poder adquisitivo encima ha caído tremendamente. O sea, cae el poder adquisitivo de las familias. Y además, sin embargo, o sea, es tremendo. Y otra pregunta que quería hacerle. O sea, sigo predicando en el desierto cada vez que pido que por favor la factura de la luz se aclare qué es lo que cuesta de alguna forma producir. O sea, que es que no lo sabemos. Y me parece que como consumidores, vamos a ver, como consumidores yo voy a un supermercado y pido una lata de mermelada y la ley le obliga a decir los ingredientes, los estabilizantes, los conservantes, absolutamente qué es lo que yo compro. Pero es que en la luz nadie me aclara por qué pago lo que pago en la luz. Porque se compra fuera. Pero vamos bueno, a hacer una cosa, David. Porque España ha tenido una política contraria a centrales nucleares y estamos comprando la luz o la electricidad a Francia o ahora a mismo Rusia. En la página web de Red Eléctrica hay un desglose. No, lo vas a hacer tú, David. Lo vas a hacer tú. Vamos a coger una factura, por supuesto, sin poner de quién se trata y te comprometes a venir y a explicar a los castellanos y leoneses y sobre todo a Carlos García el desglose de la factura de la luz. En cuanto a lo que viene en la factura, sí, no hay problema. Bien. Entre lo que no viene No, es que hay que ser coherentes, porque cuando... Es que no quiero que me digan a cómo pago yo el kilovatio, sino cuánto vale producirlo. Pero aparte, eso nadie lo sabe. ¿Pero cómo no lo van a saber? Pero en el campo sí que sabemos lo que pagan a los agricultores y cómo luego se encarece, pues hombre... Desde que se liberalizó el mercado energético eléctrico, las facturas. No ha vuelto a haber una auditoría sobre los costes de producción energética. Cuando la luz era estatal, el Estado sabía muy bien cuánto costaba producirla. Ahora mismo lo sabrán las compañías y solo algunos. Yo diría las malas compañías. Una cosa con la que hay que ser consecuente, porque decir que todos, por ejemplo, estamos en contra, porque nos han dicho que las centrales nucleares son malas. Bien, no se ha hecho tampoco un plan hidrológico conveniente, con lo cual
Y luego le importamos de otros países. Claro, se está comprando la electricidad y el gas a otros países y el transporte encarece una barbaridad. Sí, en el transporte se pierde mucha electricidad. Si no tenemos centrales nucleares, habrá que pagar más. Lo que no puede ser es, no quiero centrales nucleares y que encima me regalen. Pero sin embargo se han puesto muchos más molinos que en otros países. Bueno, en el norte de Europa también se han puesto muchos, pero tenemos una gran producción eléctrica en base a molinos, básicamente. O sea que en energías renovables, en lo que es el mix energético, no estamos demasiado mal con respecto a nuestros vecinos europeos. En cuanto a factura, ¿pagamos más los españoles que los europeos? Pagamos muchísimo más. Muchísimo. ¿Por qué no sale hablando de Europa? David, hablando de Europa y hablando de soluciones para las familias que viven pobreza energética. Por ejemplo, el Reino Unido y Francia cuentan con la llamada tregua invernal, que consiste en que no se corta el suministro durante los meses de más frío, aunque no puedas pagar la factura. Esto en España no se contempla. ¿Y eso en España, luego lo pagas en el verano. Y luego me imagino que se fraccionará y se pagará el resto del año. En España solamente se aplica el 25% de descuento, pero sobre tarifa, ¿no? En casos, pues yo me imagino familia numerosa, etc. Sí. No hay más ayudas, no se puede recurrir a los fondos europeos de eficiencia energética, que parte de esos fondos iban a ir a ayuda social. A las familias lo que se está impulsando es, como todos conocemos, la tarifa plana energética, que la vas pagando, pagas lo mismo todos los meses, pero pagas mucho todos los meses, pero como te lo prorratean, realmente. pagas mucho. En cuanto a ayudas, ahora sí que hay un plan de ayudas a la eficiencia energética, pero destinados fundamentalmente a hacer actuaciones en las viviendas y en los edificios. A esa rehabilitación. A la rehabilitación energética. Aquí en Castilla y León me parece que se han ya destinado 150 millones de euros para los próximos 3 años. Para que las comunidades de propietarios hagan esas Si me lo permites, reformas. David, en esa rehabilitación energética no solo debe ir encaminada al ahorro energético, ¿no? A la optimización de lo que tenemos y a restaurar, sino que también los sistemas de calefacción y eléctricos, sino que también esa rehabilitación energética es necesaria para evitar accidentes que año tras año suceden en comunidades tan frías como la nuestra. Vamos a ver el siguiente vídeo. El humo y el fuerte olor alertaron a los vecinos del cuarto piso de este inmueble. Llamaron enseguida a los bomberos, que desalojaron todo el edificio tras comprobar que había niveles muy altos de monóxido de carbono. Acabamos de reportar 4 solo. Mi madre ya lo notaba desde hace un par de días. La mala combustión de una o varias calderas fue la causa. Por eso los bomberos precintaron todas las llaves de paso de gasoil. Tras ventilar viviendas y escaleras y varias mediciones, los propietarios pudieron volver poco a poco a sus viviendas. Sin embargo, la tensión era evidente porque el susto podía haber sido mortal. Nos han dicho que pueden quedar ahí las familias muertas. Y esto porque es a estas horas, pero que puede pasar por la noche y es lo malo. Es la segunda vez que pasa en un año en estas viviendas de protección oficial promovidas por la Junta. Los vecinos del Portal 6 estuvieron en febrero semanas sin agua caliente y meses sin calefacción. La solución pasaba por cambiar las calderas, pero no todos los vecinos han podido afrontar los 1.700 euros de inversión. La administración no se quiere hacer cargo de nada. No quieren hacer nada. Pagarnos solamente 1/3 del calentador. Ellos insisten en que el problema está en las chimeneas. Yo ya tengo puesta también la caldera de gas, pero es igual, pero efectivamente salen por las luces y todo. Aseguran que las ayudas prometidas por la empresa energética no han llegado a todos y piden que la Junta asuma su responsabilidad. Bueno, pues efectivamente para evitar este tipo de accidentes y otros también con aparatos eléctricos en las casas donde no se rehabilitan. También concretamente el caso de las estufas de butano o digamos sistemas individuales tienen el riesgo no solo de incendio, de explosión, que es el más conocido quizás, sino también el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Claro, claro. Es una energía, la que proporcionan las bombonas de butano, muchísimo más barata que la electricidad, menos de la mitad, cuesta calentar con butano que calentar con electricidad. Sin embargo, hay que tener unas precauciones como mantener siempre una rejilla de ventilación permanente en los locales que estemos calefactando
con estufas de butano o con estos sistemas menos... Eso es muy importante porque vemos ahora que llega el frío como muchas de esas cocinas o locales que tienen esas rejillas que son obligatorias, la gente precisamente para que no entre el frío las tapan. Sí, pero es que además hay algo, hay algo que es más grave, y es que cuando no se puede llegar a los gastos de luz y de gas que nos imponen, la gente recurre a métodos muy antiguos que ya habían desaparecido en este país, que son los braseros y las estufas. Sí. O sea, se han vuelto a abrir carbonerías y tiendas de leña. Claro, el monóxido de carbono antiguamente, cuando yo era pequeño en el pueblo, se manejaban los braseros y la gente sabía cómo manejarlo. Se prendía el ascua afuera, cuando tal, se volvía a meter, pero de alguna forma las casas antiguas estaban preparadas para este tipo de método de calentarse. Ahora mismo no, ahora la combustión la hacen dentro de casa. Entonces, eso supone un peligro tremendo. Hemos vuelto a la leña y al carbón, cosa que yo no entiendo. Las casas antiguas eran... que también para la salud... Bueno, también. Oye, pero centrándonos... Perdona, Fede, que... Eran muy poco estancas ante el paso del aire, tenían muchas rejillas de ventilación. Ahora las casas tendemos a hacerlas cada vez más estancas y con razón, porque hay mucha pérdida de energía a través de la ventilación no controlada, de las filtraciones de aire, pero estos antiguos sistemas, como los braseros de picón o el butano, requieren una ventilación constante y permanente. Bueno, David, no sé si querías comentar algo. Centrarnos por finalizar el tema, es decir, que hablamos de cifras, las cifras siempre son frías, pero detrás de esas 100.000 familias, si es que son 100.000 o 60 o 70, lo que es un número muy excesivo, hay casos de niños que no se pueden duchar, de familias que pasan frío. Las ayudas de Cruz Roja y de Cáritas van destinadas más a viviendas donde hay niños y ancianos. David, antes de despedirte, muéstranos en 2-3 pasos qué hacer para intentar ahorrar lo más posible, tanto en electricidad como en calefacción. El primer paso es regular la temperatura de la calefacción siempre que sea posible en torno a los 20 grados. A la baja. 18-20 grados, con cada grado que se reduce la temperatura de calefacción se estima que se reduce un 5% el consumo energético. Después, lo que comentaba antes, limitar las filtraciones de aire, poner burletes de estanqueidad en las ventanas, también en las cajas de las persianas que tienen muy baja estanqueidad se pueden aislar, se pueden digamos, hacer más estancas. En el momento de cambiar la caldera o el sistema de calefacción, hacerlo por uno de alta eficiencia, porque el periodo de amortización es muy corto. Otras pequeñas cosas que se pueden hacer es poner unas bandas reflectantes detrás de los radiadores que se encuentran en las fachadas exteriores del edificio, para que el calor no se pierda directamente por el muro, sino que rebote hacia el interior de las viviendas. A subir las persianas para que entre el calor del sol siempre que haya sol. Siempre que haya sol, lógicamente. Sol. Y ventilar, pues muchas veces tiene y ventilar también cuando hace sol, no cuando fuera hace menos 5 grados. Bueno, cuestiones de sentido común estas últimas. Y una pregunta. Algunas son económicas y otras no. Las dos versiones. Hay quien dice que es mejor mantener 18, 19 grados y no apagar, porque hay gente que dice, bueno, tengo 20 grados, me voy a trabajar, corto la calefacción. Cuando llego, estoy a 15, totalmente. ¿Es mejor mantener o apagar? Mito. Hay que apagar. Si te vas más de una hora de casa, apaga la calefacción. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pero está bien que lo digas. El otro día dicen que la urbana donde no, es mejor tener la luz. Siempre he oído que es mejor. Bueno, sin ir más lejos. Bueno, hablaríamos largo y tendido de ese tema. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, gracias, David Cabero, por tu inestimable ayuda y te has comprometido a esa lectura de la factura de la luz. Vamos a hablar de las cárceles. Últimamente, y de forma lamentable, todos lo sentimos profundamente, cada vez escuchamos y sabemos de más casos que ingresan en prisión, todos les conocemos. Bueno, pues nos hemos interesado por conocer cuál es el estado de las cárceles de nuestra comunidad, de Castilla y León. Conocíamos cómo el Sindicato de Funcionarios de Prisiones, ACAIP, ha calificado de insostenible la situación que en los últimos días se está viviendo en la cárcel salmantina de Topas, donde el jueves pasado 4 internos fueron trasladados de urgencia a hospitales de Salamanca con heridas de arma blanca tras enfrentamientos entre ellos. Hablamos de esto en 2 minutos.
Bueno, vamos a hablar de la situación que se vive estos últimos días en la cárcel de Topas, en Salamanca. Hablaremos de la situación de las cárceles en Castilla y León, pero vamos primero a hablarles de un estudio que han realizado los profesores Jorge Onrubia y Miriam Hortas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada a partir de microdatos tributarios. Según este estudio, solo 3 municipios de Castilla y León se sitúan por encima de la media nacional de renta imponible media por declarante de IRPF, que son 22.130 euros. Se trata del vallisoletano Arroyo de la Encomienda, con 23.178 euros, el salmantino Santa Marta de Tormes, con 22.672 y Valladolid Capital, con 22.186. Nosotros, ni cortos ni perezosos, hemos mandado a nuestro compañero Fito Robles, que está ya en Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. Fito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Pues sí, nos encontramos concretamente en la Plaza España, aquí en Arroyo de la Encomienda, y vamos a intentar ver un poco las dos caras de esta realidad, de estos datos que tú has comentado. Recordar que además Arroyo encabeza esta lista con 23.178 euros. Recordamos que supera la media nacional, como tú bien has dicho, en 22.130 euros. Vamos a ver de momento la cara más oficial. Muy buenas, alcalde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Estos datos que hemos visto, ¿en qué se traduce? ¿Cómo se ve en la población de Arroyo de la Encomienda? Hombre, pues se ve que una gran parte, la gran mayoría, pues trabaja. Arroyo en este momento no llega al 10% del paro, entonces eso se nota, y aparte pues que la gente que trabaja en Arroyo pues tiene unos ingresos bastante importantes con la media nacional. Entonces eso pues hoy destaca que Arroyo es un municipio con una gran calidad de vida, con unos grandes servicios y bueno, pues gente pues en este caso trabajando y con unos bastantes buenos ingresos, pues viene mi vida Arroyo de la Encomienda, ¿no? Alcalde, ¿se ha trabajado para ello? Me imagino que no con esta meta de llegar a superar la media nacional, imagino, pero evidentemente todo suma. Estas, como ustedes pueden decir, ¿cuáles son las causas fundamentales para este incremento? Bueno, yo creo que ha sido el diseño del municipio que hemos hecho en el año 2003, cuando se aprobó el Plan General, se diseñó un municipio y lo hemos desarrollado, lo hemos gestionado a lo largo de estos últimos años, y eso pues nos ha llevado que muchísima gente, principalmente de la capital y de toda la comunidad autónoma, pues cuando viene a vivir a Valladolid o cuando se van de la ciudad de Valladolid, vienen a vivir a Arroyo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que destacar aquí es que una parte importante de esa gente que viene a vivir a Arroyo pues tiene unos ingresos importantes, pero eso no quiere decir de que Arroyo no haya gente con necesidades, familias que necesitan ayuda, gente que está en el paro, y bueno, pues aquí tenemos pues el Cáritas, que está haciendo una gran labor y que está ayudando a muchas familias a lo largo de todo el año, ¿no? Pues muchísimas gracias, alcalde. Esta es la otra cara de la moneda, que evidentemente cuando hablamos de riqueza también hablamos de una desigualdad, las que encontramos como la que encontramos aquí en Arroyo de la Encomienda. Muchas gracias, alcalde, por atendernos, y nos queremos acercar con una vecina que nos hemos encontrado y ha querido hablar para nosotros. Muy buenas tardes, Marga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo veis? Porque tú llevas unos 12 años viviendo aquí en Arroyo, ¿verdad? Sí, 12 años. ¿Cómo has visto esta evolución de Arroyo? Es decir, ¿lo habéis notado realmente? ¿Se ve en las calles? ¿La gente vive mejor o los datos son diferentes? Se ve desde, al año prácticamente de que me vine aquí a vivir, de ser apenas había servicios, de repente empezó a haber un montón de tiendas, empezó a haber, la creación del Río Shopping, Decathlon, aunque sean más recientes, pero la cantidad de parques, colegios, cómo ha ido aumentando el centro de salud, policía, un lugar idílico para vivir. También es verdad, Marga, que me comentabas antes que en las propias comunidades de vecinos muchas veces no se ve, evidentemente porque muchos vecinos no lo quieren decir, que lo están pasando mal, que esa desigualdad existe entre los que ganan por encima de esta media y los que no, claro. Sí, puede ser que dentro de las comunidades haya personas que lo estén pasando un poquito peor, pero como somos gente joven, yo creo que están buscándose muchas alternativas y aquí están encontrando apoyo para montar sus empresas o negocios. Y no veo yo excesivo paro, puede haberlo, por supuesto, pero no es muy palpable. Pues de una manera oficial, y cómo lo ven desde la calle, es, Cristina, como hemos podido contar estas cifras desde Arroyo de la Encomienda.
Gracias, Fito. Bueno, aquí hay el efecto moraleja que han llamado los propios autores de este informe, que cuanto más ricos son estos municipios, hay mayor contraste entre... Sí, efectivamente. La distribución de la riqueza es más desigual. Hay más diferencias. Sí, son municipios nuevos, relativamente nuevos. ¿Pero os ha sorprendido, Fede, la noticia? No, porque, por ejemplo, tanto Santa Marta en la provincia de Salamanca como Arroyo en Valladolid, en los últimos 10, 12 años ha ido gente joven, los dos trabajaban, se han comprado un piso. Sí, entonces eso lógicamente... Muy cerca de las capitales de provincia. Pero quitarle el valor... dormitorio. Claro. Fede, sin quitarle el valor, perdona, que quiero apuntar una cosa que me parece importante, que sin quitarle el valor que tiene el estudio, sí que hay que tener en cuenta que la base de datos que utilizan es del 2007, cuando empezó la crisis, con lo cual, si se hiciera el estudio ahora, a lo mejor las cosas no eran en esos extremos ni eran tan ricos. Bueno, el alcalde estuvo el año pasado en este programa, yo creo que algunos de vosotros estuvisteis en esa ocasión, y bueno, él hablaba de que en su ayuntamiento había un superávit clarísimo, que pocos ayuntamientos de España tenían. Pero sigue la conclusión que comentabas. La ley de equipamientos comerciales en esas dos capitales, tanto Salamanca como Valladolid, estaban cubiertas, con lo cual los grandes centros comerciales se han instalado en otros municipios que están pegando. Eso ha hecho que mucha gente, trabajadores de los grandes centros, también se vayan a vivir allí. Y luego lo que decías, las diferencias se han hecho notar y se hacen notar, ¿no? En estos casos, que para eso ha servido muy mucho este estudio. El estudio, sí. Para ver de manifiesto el efecto moraleja, sí. efectivamente, bueno, ¿no? Pues dejamos uno de estos municipios, de estos 3 municipios, y vamos directamente a el tema de los incidentes donde ha habido heridos. Lo comentábamos hace unos momentos, de agresiones en la cárcel de Topas. Vamos a irnos con nuestro compañero José Antonio, que nos aclare cuál es la situación de las cárceles, cuáles son las cárceles que hay en Castilla y León y cuáles son la situación que hay entre funcionariado, número de funcionarios que atienden estas cárceles, y el número de internos. José Antonio. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Como bien dice, las cárceles de nuestra comunidad están al límite. Y es que en los últimos años la población reclusa ha aumentado, atención, en un 83%. Las prisiones están masificadas al 153%. Observemos la situación que hay en los centros penitenciarios de Castilla y León. En Ávila hay 300 internos y está hecha para 150. Lo mismo pasa en Segovia, donde hay 550 internos para 350 plazas. La de Salamanca, donde hay 1.780 internos y es para 1.008. O la de Mansillas de las Mulas, en León, donde hay 1.860 internos y los mismos que la anterior. Es una cárcel hecha para 1.008 presos. Si observamos el mapa, en todas se sobrepasa el límite. Pero por si fuera poco, y aparte de esta masificación, el número de trabajadores penitenciarios de nuestra comunidad se reduce. Observemos el siguiente gráfico. En 2011 había 2.502 trabajadores y desde ese año hasta este 2014 se ha reducido el número a 136, es decir, en total hay 2.366 funcionarios. Cristina, cárceles donde no entra ni un alfiler se ven desbordadas y encima se les suma la reducción de funcionarios de lo penitenciario. Gracias, José Antonio. Vamos a escuchar y a ver el siguiente vídeo, donde se nos habla de la denuncia que efectúa el sindicato ACAIP, que pone de manifiesto la alta concentración de presos de alta conflictividad. Vamos a verlo. Salmantina de Topas. El jueves se producía un tumulto con apuñalamientos y 2 de los presos tuvieron que ser trasladados al hospital con graves heridas. El viernes, de nuevo, un enfrentamiento entre varios reclusos se saldó con un preso apuñalado. Según ACAIP, el episodio no acabó en muerte gracias a la acción de los funcionarios que arriesgaron su vida. Si no llega a ser por la actuación de uno de los compañeros que estaba de servicio en el módulo 3,
pues posiblemente la tragedia hubiera sido mucho mayor. Y bueno, pues reconocer todo el mérito y toda la profesionalidad que tienen los trabajadores del centro penitenciario de Topas. Los hechos no son ninguna sorpresa para el sindicato, que llevaba varios meses advirtiendo de la concentración de presos de alta peligrosidad de uno de los módulos, como consecuencia del cierre temporal de celdas con motivo de las obras. Estamos hablando de módulos donde el perfil del interno es un perfil de multireincidente, un perfil de inadaptación en muchos casos al medio penitenciario, que han protagonizado agresiones, han protagonizado tumultos en otros centros penitenciarios y bueno, pues al final han coincidido. Sin embargo, ACAEP denuncia que el único paso de la Secretaría General ha sido abrir un informe reservado para buscar posibles negligencias en la actuación de los funcionarios de servicio en los últimos episodios violentos. Bueno, una vez que hemos traído a colación la situación de las cárceles en Castilla y León, ¿os ha impresionado el exceso? Bueno, a mí me ha impresionado. Según su capacidad, lo hemos visto en este mapa que nos los datos que estaba ofreciendo José Antonio, bueno, escalofriantes, porque en casi todas las provincias se duplicaba. Casi se duplicaba el número de Mira que suelen sorprender reclusos. las cárceles colombianas, aunque haya bastante distancia, ¿no? Pero sí, te imaginas, si cada vez hay más personas con un mismo espacio, eso tiene que ser. Y en concreto en la cárcel de Topas hay 45 plazas de funcionarios sin cubrir. También. Y esto, ya que hacemos referencia a los últimos acontecimientos. Pero es que además hay una cosa que me parece tremendo. que, vamos a ver, que roza lo ilógico, vamos, lo esperpéntico. Si ustedes crean módulos porque entienden que hay una serie de presos que no se pueden relacionar con otros por la peligrosidad, por la reincidencia, por una serie de razones, a mí no me parece una razón justificada las obras para juntarlos. Oiga, mire usted, si hay módulos, hay módulos. Y si tienen que estar separados, tienen que estar separados. Y si no, porque además Carlos, y si no tienen dónde, ni tienen personal para poderlos tener controlados. Medios. Ya, medios, pues ya está. Medios. O sea, es que no se puede recortar en Bueno, todo. la única provincia que no tiene cárcel es Zamora, Fede. No, que a mí hay otra cosa que no me cuadra, aparte del personal que ya es grave, es que las cárceles supongo que tendrán unos presupuestos, cada una de las cárceles tendrá un presupuesto. ¿Cómo consiguen dar de comer si hay presupuesto para que coman 1.000? ¿Cómo van de comer a 1.800? Se les ponen medias raciones. En Zamora no hay cárcel porque la de Salamanca está a medio camino entre Salamanca y Zamora. Yo creo que nuestro invitado telefónico, que además no quiere que digamos su identidad, lo cual vamos a respetar, quizás nos puede ilustrar alguna de estas cuestiones que se están barajando. Él pertenece, es miembro de la Ejecutiva de Prisiones del CSIF en Castilla y León y está dentro de la cárcel de Topas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio tampoco, si quieres decir mi nombre, tampoco tengo ningún inconveniente. Simplemente yo creo que lo importante es la representatividad del cargo y por eso he estimado eso, pero vamos, que como queráis, ¿vale? Absolutamente respetable. No va a cambiar efectivamente el contenido, ¿no?, de la conversación. ¿Nos has podido escuchar? Os he escuchado la última parte de la intervención, de que me parece que es un compañero mío también de Topas, me parece que por lo que he oído. Sí, por supuesto esos incidentes que usted conoce muy bien porque está dentro de la cárcel de Topas, pero que si lo extrapolamos a las cárceles que tenemos en Castilla y León, evidentemente la masificación de los internos es casi, apuntaban los colaboradores, de hasta un 50%. Pues sí. Ahora mismo en Castilla y León hay en torno a los 5.000 reclusos y no hay una sola prisión que no tenga una masificación superior a esa. Bueno, a lo mejor quizás simplemente Soria, porque es un centro ya que se está pendiente de la apertura del nuevo y apenas ya tiene internos, pero yo creo que salvo Soria, que no tiene más de 100 internos, y Ávila en estos momentos, las demás están sobre esa sobreocupación, sí. Ese es el principal problema, pero a eso se le suma, se le añade pues la disminución en el personal, en el funcionariado, ¿no?, de las prisiones. Y el tema de la masificación, que es un problema de muchas prisiones o de la mayor parte de ellas en todo el Estado, aquí en Castilla y León, en determinados centros, especialmente en los grandes, es un problema enorme el de la edad de la plantilla, concretamente en Topas, también en León, también en Segovia. Quizá de las prisiones grandes de Castilla y León, la única que tiene una plantilla de mediana edad pueda ser la de Dueñas, pero lo que es Segovia, Salamanca, Topas y luego León, la media de la edad, pues estos últimos años estamos teniendo entre 40 y 50 jubilaciones. Más la gente que, aunque no se jubila,
deja de tareas de vigilancia, pasa a hacer tareas burocráticas y son bajas que no se reponen. Claro, llevamos así desde el año 2011, que fue la última oferta de empleo público que hubo, que fueron 60 plazas. O sea, 60 plazas no cubre ahora mismo ni las bajas que ha habido en ese periodo en un centro penitenciario. Y este año la oferta que hay para el 2014 son 70, con lo cual pues es prácticamente como si no hubiera habido oferta, porque estamos hablando de una oferta para todo el Estado excepto Cataluña. Para toda España, 70 para toda España. ¿Y pensé que era para Castilla y León? ¿Para Castilla y León o para toda España? ¿Sí? Sí. Le preguntamos a usted, ¿esas 70 plazas son para Castilla y León o para toda España? No, 70 plazas que todavía ni han entrado, estos funcionarios que aprueben entrarán para el verano del año 2015, pero para todo el Estado. Para todo el territorio español. Pero solamente en Castilla y León hay 136 trabajadores menos. O sea, que tocan a 5, 4 o 5 aquí. Madre mía. Sí, excepto Cataluña, que tiene las transferencias en materia de prisiones. O sea que tocaríamos a un funcionario por prisión ahora mismo. Madre mía. Pero si solamente en Castilla y León en los últimos años ha habido una reducción de 136 trabajadores. Sí, eso es... ¿Y eso cómo se traduce en el día a día? Claro. Porque lo estamos padeciendo. A nosotros lo que nos preocupa es lo que apunta nuestro compañero Fede, que eso cómo se traduce en el día a día de las cárceles, sobre todo de la que usted más conoce, pero como miembro del sindicato, ¿cómo se traduce en el resto de las cárceles? Bueno, pues se traduce con lo que estamos viendo todos los días. El problema de topas es añadido porque a todo este problema que les estoy contando tenemos 3 departamentos cerrados, es decir, tenemos 240 plazas menos todavía por el tema de las obras. Pero bueno, en el resto pues lo que estamos viendo, pues 1 o 2 funcionarios para custodiar 60, 70, 90, 100 y pico internos. Y el problema además ahora, últimamente también, es que se ha puesto un poco de moda los módulos de respeto y los módulos terapéuticos, porque es una cosa que de cara y yo le pediría que nos definiera, para todos los telespectadores, qué es un módulo de respeto. Sí. Bueno, los módulos de respeto son módulos donde van internos con un perfil determinado, sin sanciones, y que firman un acuerdo en el sentido de comprometerse a llevar un comportamiento pues adecuado a las normas, a no tener sanciones, a trabajar, a hacer poco actividades. Conflictivos. Totalmente, claro. O nada conflictivos. Sí, y los módulos y las UTEs, los módulos terapéuticos, son para tratamiento de toxicomanías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en muchos centros hay muchos módulos de estos, que es una cosa que nosotros no estamos en absoluto en contra. Lo que ocurre es que luego los internos problemáticos, conflictivos y peligrosos los concentras en muy poquitos módulos, y entonces tienes a lo mejor 8 o 10 módulos de respeto y luego 3 o 4 de módulos con internos de todo tipo supermasificados. Esos internos de los módulos terapéuticos o de respeto pues son módulos muy poco masificados, a lo mejor con 50, 60 internos, y luego los módulos con internos peligrosos o conflictivos, pues a lo mejor los tenemos con 100 o con 100 y pico internos. Entonces es una contradicción que luego los que padecemos este tipo de cosas somos los trabajadores. Pero esto es el mundo al revés. Sí. Esto es el mundo al revés. Totalmente. ¿Y pasan ustedes miedo? Hombre, pues mire, nos ocurren 2 cosas. Primero, cuando entras a trabajar, muchas veces te juegas el tipo, como nos ha ocurrido en Topas esta semana, que, o sea, solamente habiéndote jugado el tipo para evitar la muerte de un interno, la hemos evitado. Y luego, la rápida intervención... ¿Ha sido su caso? ¿Ha estado allí? Pues sí, claro que he estado allí, sí. Donde han resultado 4 internos que han sido trasladados de urgencia a hospitales de Salamanca. Vamos a ver, yo tampoco yo no he venido aquí a hablar personalmente de mi caso, yo vengo como representante sindical, pero sí conozco el tema perfectamente porque trabajo en esos módulos, o sea que yo lo... Uy, no. ¿Mantenemos la conexión, la comunicación con el invitado? Se ha ido corto. Bueno, se ha cortado. Ahora volverá. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que sí que sería interesante poder conectar en otro momento y ahondar más cuál es ese día a día, Fede. No, el trabajo de estos señores, con 4 funcionarios, contratar a 100 presos conflictivos. Hasta para 100. Tiene que ser incontrolable, porque yo siempre me he hecho una pregunta que en las películas luego vemos cómo es, pero son películas. ¿Cómo dentro de una cárcel
pueden tener armas, entra la droga, entra todo, claro, si no hay personal que controle. Si no hay personal que lo controle. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a más noticias que han acaecido en Castilla y León. ¿Quién nos la cuenta? Pues nos las cuenta nuestro compañero José Antonio, al cual le saludamos de nuevo. Así es, Cristina, vamos a hacer un repaso por la actualidad más destacada de nuestra comunidad. Nos vamos hasta Burgos, concretamente hasta la fábrica de Campofrío. Allí los trabajadores han empezado la nueva semana con una nueva concentración en las puertas de la factoría, un lugar que se ha convertido en el punto de información a la espera de que reanden las negociaciones. También 50 trabajadores esperan que esta semana comiencen en el secadero de jamones. Asimismo, el comité, una vez más, ha asegurado que se hará una nueva planta y será en la ciudad de Burgos. Nos vamos hasta León. Allí un grupo de espeleólogos se ha topado de forma inesperada con un par de esqueletos en perfecto estado de conservación. Una gran noticia para el mundo de la ciencia, ya que permitirá descifrar el ADN del primer europeo moderno. Ahora este descubrimiento se encuentra en el Museo de la Ciudad. Tiene 8.000 años de antigüedad y tal es su conservación que se sabe que tenía la piel morena y los ojos azules. Desde el primer momento, el equipo de arqueólogos de la Junta se percató de que aquellos restos podían tener mucho que contar. A la vista de una pequeña estalagmita que se había formado sobre los huesos, se habían dado las circunstancias idóneas de conservación durante 8.000 años. De forma excepcional, no hubo ningún tipo de actividad kárstica. No hubo corrientes de agua que hubieran podido entrañar el desplazamiento de los huesos. El mero hallazgo de los restos ya es de un gran valor. El museo completa, gracias a este hallazgo, una cierta laguna, puesto que el mundo mesolítico es una de las épocas más oscuras o menos conocidas. Esta sería su imagen, piel morena y ojos azules. Parece mentira que la ciencia haya podido llegar a esa conclusión viendo lo que queda de ellos. Fue sin duda un hallazgo excepcional por muchos motivos. No estamos hablando de lo que a veces encontramos en un yacimiento arqueológico, pues un fragmento de un hueso. Aquí tenemos dos individuos prácticamente completos. Les ha permitido recuperar el ADN en unas condiciones excepcionales de conservación, secuenciar el genoma completo de uno de ellos, extraer una información preciosa. Junto a ellos se encontró además un juego completo de dientes de ciervo, un elemento decorativo que llevarse a la otra vida. Un hecho cultural tan sofisticado como es un depósito funerario, que exige un tipo de mentalidad ya muy desarrollada desde el punto de vista cultural, la creencia en un más allá. Gracias a los restos de Ataulfo y Venceslao, hoy tenemos una valiosa información y en el futuro podremos saber mucho más. Sus muestras están a disposición de todo el mundo y están circulando por numerosos laboratorios donde se están produciendo los avances más significativos en el estudio del ADN antiguo. Nos encontramos efectivamente ante sorpresas, pero sorpresas que son fruto de la indagación. Busca, encuentra. No sabemos quiénes serán, pero 8.000 años después de su muerte nos han dejado una sonrisa para la historia. Continuamos con más noticias. Hoy se ha conocido el premio Cervantes, que será para el escritor Juan Goytisolo, que lo recibirá el próximo 23 de abril. Pero también hemos conocido que las historias de Don Quijote y Sancho Panza son reales. Así lo ha certificado varios documentos históricos. Miguel Cervantes escribió pensando en personajes reales, concretamente en vecinos de los municipios manchegos como Toboso. Cristina, una noticia que ha sorprendido mucho y que ha dado un giro después de 400 años. Efectivamente, gracias José Antonio. Bueno, pues enhorabuena para el escritor, para Juan Goytisolo, que nosotros nos hubiera encantado que se alzara con el premio nuestro leonés Luis Mateo Díez. Dicho lo cual, efectivamente, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y se fallaban hoy el premio Cervantes, hemos conocido cómo hay nuevos documentos históricos que avalan las andanzas de Don Quijote y en las que se basaba Cervantes, Fede. Y bueno, parece que tienen un origen real, una referencia Bueno, real. pero comentábamos antes, Fede y yo, que tiene, no es que existiera Don Quijote. que tiene su lógica, ¿no? Que se nutriera del contexto en el que vivía, Claro, de personas que claro. conocía, para luego recrear. En los cuadros, por ejemplo, del Greco y toda esta gente se decía que se representaban las figuras de la gente que conocía. De los... Que luego ya él ha añadido su creatividad y su fantasía, pero que probablemente eran personas o personajes, perfiles que él ya conocía. Incluso que le inspiraron un tipo de perfil muy concreto. Sí, sí. Ahora, de la venta y
de la venta del mesón, donde se armó caballero Alonso Quijano. Bueno, pues también parece que está basado en una venta que existió, Cervantes en época residió mientras escribió el Quijote en Valladolid, y existe la casa de Cervantes, que fue una casa donde residía con sus hermanas que regentaban un prostíbulo. ¿Las hermanas? Sí, y Cervantes tuvo, eso está... Mira, el historiador... No, Cervantes no, las hermanas. Y Cervantes tuvo un duelo a muerte por el cual fue condenado. Y todo eso se guarda en el archivo de la Chancillería. O sea que apareció un cadáver en su puerta. Producto posiblemente de un duelo que tuvo él en un altercado que se produjo en esa casa. Entonces las hermanas eran de moral distraída. Regentaban. Regentaban. Vale. Y estaba acostumbrado a lo de los duelos. Nosotros vamos a regentar los próximos minutos, por supuesto, en su compañía y con su anuencia. Gracias a los cuatro. Bueno, y mandamos un fortísimo, de verdad, abrazo desde aquí, desde sus compañeros, para Mili Gómez, que ha sido mamá. La mamá tertuliana, que ha dado a luz de forma natural, como suelen hacerse los comunicados de prensa, a una criatura, no sé lo que pesaba, pero seguro 3 kilos. 3 kilos. ¿Que se llama Luca Tomás. Luca Tomás. Bueno, pues un besazo enorme para los padres y para el pequeño Luca. Bueno, vamos a anunciarles que mañana estará aquí Soraya, esa voz impresionante que tendrá bien cantarnos, seguro, y charlaremos con ella. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en directo. Vamos a ver, que vean con nosotros. Inaugurado hace más de 100 años y situado en la localidad de Medina del Campo, el Hotel Balneario Palacio de las Salinas es uno de los más emblemáticos de nuestro país y cuenta con una de las 3 mejores aguas madres de Europa. Desde luego, un lugar idílico para hacer turismo de salud, belleza, enológico y de relax. Abierto todo el año y con más de 5.000 metros cuadrados de instalaciones y 80.000 metros cuadrados de jardines, le ofrece una opción única y completa para su descanso en plena naturaleza. Dispone de una gran variedad de programas terapéuticos, de salud y de relax. Disfrute con sus circuitos termales, relajantes masajes que despertarán sus sentidos y de una amplia gama de tratamientos corporales e hidrotermales. Y no olvidemos sus programas de belleza faciales y corporales, de hidratación, regeneración, calmante, antiedad, antiestrés. Vamos, todo un lujo al alcance de su mano. Si quieren vivirlo en persona, solo tienen que mandarnos un correo a concurso@rtvcil.es indicándonos en qué localidad se encuentra el Hotel Balneario Palacio de las Salinas. Entre todos los correos recibidos sortearemos cenas y circuitos termales para disfrutar en pareja. ¡Suerte! Como ya saben, estamos conociendo en profundidad los distintos alimentos con sello de calidad del Bierzo. Productos como la pera conferencia, la manzana reineta, la castaña y el botillo son ejemplos representativos de la gastronomía del Bierzo. Esta semana nuestro protagonista es el botillo del Bierzo, uno de los productos que más identifica con esta comarca. Se trata de un producto cárnico elaborado con diferentes piezas procedentes del despiece del cerdo, adobadas y embutidas en el ciego del mismo. Es un plato ideal para consumirlo en compañía de amigos y familiares, en su receta tradicional, cocinado con repollo, patata y chorizo o sirviendo de acompañamiento a innumerables platos, como por ejemplo alubias con botillo o arroz con botillo. Para que puedan degustar este y otros alimentos con sello de calidad del Bierzo, durante esta semana tienen la opción de ganar un fantástico lote de productos como este. Para ello, solo tienen que llamar y contestar a esta sencilla pregunta.
¿Con el despiece de qué animal se elabora el botillo del Bierzo? Si lo saben, solo tienen que llamar al 984 60 04 y dejarnos su respuesta y número de teléfono. ¡Suerte! Pues continuamos aquí, vamos a ver, y es que es la hora de ponernos en forma con nuestro entrenador, nuestro personal trainer, Rubén Lozal. Rubén Lozal, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestros modelos Isaías, Maripaz. Buenas tardes. Ejemplos a seguir en la vida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ejercicios de esfuerzo, ¿no? Me acuerdo yo cuando mi madre me decía, niño, no vayas al gimnasio, que si no, no creces. Ese es el primer mito que tenemos para hoy. Sí. Muchos padres, muchos abuelos dicen, no, el niño que no haga ejercicio de fuerza, que si no, no va a crecer. Bueno, pues ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto? Bueno, pues no hay ninguna evidencia científica que diga que al someter a fuerzas de compresión o de tracción a un hueso vaya a permanecer más pequeño o vaya a crecer más. Dicen que siempre ves los gimnastas, dicen, claro, es que estos de pequeño hacían mucha gimnasia y se han quedado pequeños. Es mentira, es mentira. Lo que pasa es que como son más pequeños, pueden hacer giros en el aire más rápido. Pues en el mundo del fútbol siempre estamos escuchando que Messi. Claro, pero no es que se haya quedado pequeño por hacer un deporte, sino que como es pequeño tiene ventaja competitiva respecto a los más grandes. En baloncesto pasa al revés. El de 1,50 será muy bueno, pero nunca va a llevar a la NBA porque no tiene la ventaja competitiva frente a los otros. Entonces, bueno, pero si salta, sí que llega, ¿eh? Sí, pero mucho tiene que saltar. Entonces, vamos a desmitificar que el ejercicio de fuerza no reste crecimiento a los niños. Es más, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a demostrar cómo muchos de los ejercicios que hacen los niños son ejercicios de fuerza. Lo hemos hecho todos, toda la vida jugando y no nos hemos quedado pequeños. Entonces, luego también el ejercicio de fuerza. Yo no me he quedado, a lo mejor es que he hecho poco ejercicio cuando era pequeño. Tú has hecho poco ejercicio y has crecido demasiado, ¿no? Entonces, hay unos ejercicios, ¿no? Sí, vamos a decir los beneficios que tiene el ejercicio de fuerza y luego lo ponemos en práctica. Venga, vamos a decirlo. El ejercicio de fuerza en niños, sobre todo, los principales beneficios, podemos hablar de que disminuye el riesgo de lesión, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo la pantalla. Sí, lo estamos viendo en la pantalla. Dice, disminuye el riesgo de lesión. Claro, si los niños trabajan un poco de fuerza, tienen las articulaciones más estables, más fortalecidas y se van a lesionar menos frente a otros niños que no hagan un ejercicio de fuerza. Dice, mejora la autoestima, claro, socializan, se ven mejor, están más activos, mucho mejor que estar en casa comiendo patatas fritas, ¿no? Dice, o jugando a la videoconsola, que no tiene mucho gasto calórico, la verdad. Dice, inculca hábitos saludables, pues viene a decir todo lo mismo, ¿no? Y el cuarto beneficio que lo han quitado sería... no, perdona. El cuarto beneficio era el de, pues eso, socializas con otros niños y mejora también la Entonces, vamos a crear amiguitos aquí entre Vamos a hacer ejercicios para demostrar que algunos ejercicios de los que hacemos... Yo he visto unos ejemplos ahí y yo ahora mismo no me atrevo a hacerlo. No te atreves, no, bueno, no has traído la indumentaria, o sea que no te vamos a poner... Me han puesto la americana, ya me he dicho... No te vamos a poner en esa tesitura. ¿Cómo hacer deporte con la americana? Bueno, dos ejercicios que de pequeños hacíamos siempre, el de llevar a caballito y el de la carretilla. ¿Te parece los modelos que tenemos aquí? Fíjate. Pues venga. Vamos a hacer el caballito, venga. Ahí, ¿eso no te parece un ejercicio de fuerza? Sí. ¿No está haciendo Maripaz un ejercicio de fuerza con las piernas y con los brazos? Mira, es decir, Isaías se lo pasa bomba, ¿eh? ¿Y nos hemos quedado pequeños por hacer esto? No, es un ejercicio de fuerza y no nos hemos quedado pequeños. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza ahora para los brazos, las carretillas. Isaías, te toca a ti hoy. Entonces, esto es un ejercicio de fuerza, el anterior era con las piernas y esto es con los brazos. Dice mi jefa que me cojan a mí. No puede. que me atrevo yo. Que no puede. Bueno, venga, para acá. Vale. Pues un ejercicio muy interesante. Vale, Isaías, descansa. Un ejercicio muy interesante de fuerza para los brazos y lo hemos hecho todo y no nos ha restado crecimiento. ¿Qué te pasa, Isaías? Que lo veo un poquito. Claro, se esfuerza tanto que... Otro ejercicio, Rubén. Otro ejercicio también para los adultos. Es decir, solo tienen que trabajar fuerza los niños para los huesos. No. Los adultos, si no tienen ya osteoporosis, la forma de prevenirla es ejercicios de impacto. El baile me has dicho, ¿no? El baile. Correr, jugar al fútbol, por ejemplo, la bicicleta y nadar no tiene impacto, eso no vale. Y luego he traído las combas, que a mí me gustan mucho, y a Maripaz y a Isaías, no tanto, ¿verdad? Pero también son ejercicios de impacto porque estás constantemente golpeando, vamos a darle, chicos, al suelo. Y todos esos microimpactos
regeneran los huesos. ¿Vale? Entonces, fíjate. los pequeños trabajo de fuerza, los mayores también trabajo de fuerza. Oye, Vale. Maripaz, cuando vais al médico, ¿qué os dice? Porque os dirán que estáis maravillosos, ¿no? Hombre, claro. Que dice que la seguridad social con nosotros no va a tener que no hay problema, ¿no? Que no hay problema. ¿Qué más? Hay una goma, ¿no? De estas de fuerza. Sí, esto es para después. Primero vamos a hablar de otro mito que la gente dice, oye, Rubén, salgo a correr, salgo a hacer ejercicio, y al principio te digo un secreto. Parece que ¿Sabes estoy qué muerto? le pasa a eso? A mi jefa. A tu jefa. Me llega todos los lunes y me dice, José Antonio, no sé qué me pasa, que por más que corro no puedo. Pues seguro que nos está viendo, vamos a decirle qué es lo que le pasa a ella y a todo el mundo que empieza a correr y los 3 primeros minutos dice, si estoy muerto, si no puedo más, y luego parece que vas mejorando, ¿no? Bueno, pues esto se explica con una gráfica que se llama deuda y déficit de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el cuerpo humano no es una máquina industrial perfecta, que das a un botón y se pone a funcionar al 100%. Tarda un poquito en ir calentando, tarda un poquito en subir las pulsaciones. O sea, que no debemos de asustarnos, ¿no? No, nada más lejos de... Que lo sepan, no debemos de asustarnos. Lo que no tienes que hacer es parar. Entonces, tú sigues corriendo y el cuerpo se va a poner a producir el oxígeno que necesitas. Pero al principio, si vemos la gráfica, hay una zona sombreada. ¿Vamos a poner la gráfica? Sí, vamos a poner la gráfica. Mira. Arriba sería la cantidad de oxígeno que necesitas para ir corriendo, ¿no? Entonces, tú vas corriendo y como todavía tu cuerpo no está preparado, sale esa zona sombreada. Entonces el cuerpo empieza a hacer la curva y a subir poco a poco. Y hay un déficit de oxígeno, porque yo necesito 10 litros de aire para correr, pero solo estoy produciendo 1, 2, 3, 4 y contraes un déficit. Sí. Arriba hay una línea que es una meseta, ahí ya te encuentras bien, ahora sí que voy bien, que vas bien, que sigues con ritmo. Chico. Eso es. Y al final, cuando dices, ya está, paro, inmediatamente no te bajan las pulsaciones a 50, 60 y te quedas respirando normal. Es cuando pagas la deuda, esa zona asombrada está pagando la deuda de... Vamos a hacer un resumen de lo que me has contado en nada. Mira, el resumen es, salgo a correr, me canso mucho porque el cuerpo está calentando y después cuando paro no me quedo ya sin sudar porque estoy pagando lo que contraje la deuda al principio. Eso lo haces tú, bueno, ya lo tienes tú más que superado. ¿No? Olvidado casi. Olvidado ya. Esta gráfica es cierta, ¿os pasa cuando corréis? Sí. Cuando estamos dices, yo no sigo. No, ¿verdad? Uy, no llego ni ahí. O sea, esos 5 primeros minutos, te lo digo porque yo me ha pasado también con Cristina, de que esos 5 primeros minutos dice, bueno, mira, a tomar... Hay que tener fuerza. Vulgarmente la gente dice, es en lo que rompes a sudar. Pues esto de en lo que rompes a sudar es la gráfica deuda déficit de oxígeno. Entonces, y solo también, porque y solo te aburres y te vas con gente ya te animas. Vas hablando Isaías, ¿cómo corres tú? O sea, ¿te llevas algo musiquita para que no te aburres? Suelo llevar algo, pero por lo general llevo compañía. ¿no? Mejor. Y hablando mejor. Se pasa mejor. Afianzas se hace el tiempo más ameno. ¿Y cuánto debemos de correr al día para estar... Depende del objetivo que tengamos cada uno, ¿verdad? Si queremos correr una maratón habrá que echarle más horas. Si solo queremos correr la San Silvestre, mantenernos bien. Mantenernos, pues a lo mejor con correr 2 o 3 días, media horilla, es más que suficiente. Sí, perfectamente. Y una dieta buena, ¿no? Una dieta buena, siempre acompañarlo con ejercicio de fuerza, como vamos a hacer ahora con los elásticos. Vamos a hacerlo, que el tiempo es oro y más en la televisión. En un minuto, mira, esto también es un material muy sencillo, son elásticos, valen 5 euros, 10 euros cada uno y no pesan nada y los podemos tener en nuestras casas. Entonces, vamos a hacer, chicos, mira, es un ejercicio de fuerza. Entonces, cojo el elástico, me lo pongo por detrás de la espalda y empujo hacia adelante. Entonces, el elástico se estira y estoy trabajando toda la cadena anterior del cuerpo, el pectoral y también los brazos. Empujo y aguanto la vuelta. Empujo y aguanto la vuelta. Este sería uno de los muchos que hay. Podemos hacer otro al contrario, en vez de empujar, pues sería tirar. Entonces, este empujo y el que voy a hacer ahora, que se llama un remo, tiro. ¿Vale? Pongo la espalda recta y subo los codos hacia atrás. Y así estoy haciendo un ejercicio para trabajar también los brazos. Eso no se rompe, ¿no? Porque si no te pega esto, mira, un bofetón puedes tirar todo lo que quieras, que esto no se rompe. Entonces, ejercicios hay 1000 y todos son pues para mantenernos un poco en forma, que luego lleves la compra y no te duelen los brazos, subas escaleras y no estás muerto el día siguiente. Bueno, ¿algo más que contarnos? Podemos hacer algún ejercicio más, si te parece. Uno más sí, y ya nos vamos. ¿El de los brazos, por ejemplo? Venga, pues mira, separamos los pies, pisamos el elástico y al subo las manos a tocar los hombros. También un ejercicio para trabajar los flexores del codo, el bíceps, la bola. Bueno, importante, estábamos hablando de correr, perdón. Estaba yo recordando lo importante que es el calentamiento. Sí, es muy importante porque además
ya no tanto porque prevenga lesiones, sino porque va a aumentar el rendimiento, porque te prepara para la actividad, para una serie de cuestiones que te voy a decir que no está demostrado que el calentamiento prevenga lesiones. Otro día lo hablamos. Un día, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, un día voy a irme yo a hacer ejercicio con vosotros, vamos a ir a correr. Voy con un compañero, salimos por fuera. Con Iván, con mi compañero Iván, que corre maratones y todo eso. Aquí que hay cuestas, me pongo yo los tenis y veréis. Señores, mañana no se pierden lo que viene. Una de las mejores cantantes del programa musical. Pues efectivamente Soraya estará mañana con nosotros. Esther Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes. Pero en los próximos minutos vamos a hablar de una guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de el EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay hasta un 9% de la población de entre 40 y 70 años que la padecen, así que estén atentos. Está con nosotros el doctor neumólogo, el doctor Félix del Campo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Y vamos a hablar de en qué van a poder mejorar y ver ese servicio los pacientes que padezcan EPOC. Esta es una guía que se caracteriza porque está consensuada por todas las sociedades de medicina de familia, que conjuntamente con la Sociedad de Enfermería y con el apoyo de la Consejería y el SACIL ha permitido hacer una guía en donde se ha consensuado todos los médicos que están relacionados con el tabaco. Como todas las guías, tiene la ventaja de que va a actualizar y va a permitir simplificar el diagnóstico y además va a contribuir a que haya menor variabilidad entre los pacientes. Por tanto, es una actualización de los conocimientos que tenemos hasta este momento. Las cifras son un poco alarmantes. La cuarta causa de muerte y 210 millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad. Efectivamente, es una enfermedad que es bastante prevalente, que a medida se infradiagnostica y, sin embargo, es una enfermedad que va a asociar una mortalidad importante. Perdón, doctor, que se infradiagnostica. Sí, porque muchas veces no se sospecha. Es una enfermedad, como pasa muy frecuentemente, es consecuencia de que el paciente fuma durante muchos años y durante mucho tiempo hay un periodo donde el paciente no tiene síntomas o a veces teniendo síntomas no acude al médico y por tanto el paciente no es conocedor que tiene la enfermedad. Y es una enfermedad... habría que ponerse en alerta y acudir al médico? Bueno, lo más importante es no fumar, quizá este es el mensaje más importante, es decir, no todos los pacientes que fuman van a desarrollar la enfermedad, pero se sabe que aproximadamente entre un 20 y 30% de los pacientes fumadores van a desarrollarla. Por lo tanto, es una enfermedad que una vez que está establecida ya no tiene posibilidad de echar para atrás, pero sí que tenemos tratamientos para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, primer mensaje importante, que no hay que fumar. Y siempre se está a tiempo de dejar de fumar, pero aquellos pacientes que fuman, que empiezan a notar que tienen sensación de disnea cuando hacen esfuerzo, que tosen o que expectoran, son pacientes que tienen que ir a su médico para hacerse una espirometría. El diagnóstico de esta enfermedad se establece en base a los síntomas, el hábito tabáquico, y cuando realizas una espirometría se demuestra que tienes dificultad para echar el aire. Esta conjunción de síntomas permite hacer el diagnóstico. Es decir, que si no se fuma, la EPOC... sería muy infrecuente, es decir, el 90% de la gente que desarrolla EPOC es consecuencia del tabaco, pero sí que hay algunos otros factores irritantes que contribuyen a que aparezca la enfermedad. El tráfico, la polución, los humos procedentes de la combustión, pero en realidad diríamos que el 90-95% siempre está causada por el tabaco. Y es una enfermedad de los pulmones que se obstruyen y una vez que se instala... Efectivamente, es una enfermedad consecuencia de la inflamación, pero no nos podemos ir con el mensaje de que no hay nada que hacer, todo lo contrario, es una enfermedad donde siempre se está a tiempo de dejar de fumar y en donde hoy en día tenemos tratamiento para conseguir que los pacientes tengan mejor calidad de vida, que no empeoren sus síntomas, porque una de las características de esta enfermedad es que son pacientes que tienen síntomas, pero que en un momento determinado van a empeorar de su sintomatología. Esto es lo que llamamos agudización, y hoy en día conocemos que aquel paciente que frecuentemente tiene que ir al médico porque se encuentra peor, conlleva una mayor mortalidad y un mayor pronóstico de su enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento va a ayudarnos a mejorar los síntomas
y fundamentalmente reducir el número de agudizaciones de estos pacientes. Una gran cantidad de recursos económicos son consecuencia de que los pacientes tienen que ingresar en el hospital. Por lo tanto, el tratamiento correcto y dejar de fumar va a evitar que el paciente ingrese en el hospital. Pero avances sí que se han conseguido, de ahí, por ejemplo, estas guías para actualizar un poquito todo, ¿no? Sí, la guía lo que trata de hacer es conseguir actualizar nuestros conocimientos. En los últimos años han aparecido nuevos fármacos que permiten controlar mejor la enfermedad, y la guía también permite dar a conocer la enfermedad y llamar la atención de la gran importancia que tiene en cuanto a su prevalencia y en cuanto a sus consecuencias. Y en cuanto al tratamiento, doctor, ¿dónde están los avances, los mayores avances del tratamiento de la EPOC? Porque nos estarán viendo personas que padezcan de forma crónica esta enfermedad Hemos pulmonar. avanzado en el conocimiento. Durante mucho tiempo se pensaba que era una enfermedad huérfana, que no tenía tratamiento y que la única consecuencia era dejar de fumar. Pero hoy en día no, es decir, hoy en día disponemos de fármacos efectivos que son muy selectivos por la vía aérea y que va a permitir que el paciente viva más tiempo, mejore su función pulmonar y tolera el esfuerzo. Es decir, este es el gran avance. Es decir, son tratamientos que consigue el que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que a largo plazo tenga mejor pronóstico. Algunos de estos pacientes al final de su vida van a necesitar oxigenoterapia. Lo iba a comentar ahora, sería un porcentaje de pacientes al lado de una bombona de Sí, pero la oxígeno. bombona va a permitir el que vivan más tiempo. Pero hoy en día el avance tecnológico ha permitido que estos pacientes puedan ir con oxígeno por la calle. Es decir, no es el concepto de que tengo que estar obligatoriamente en casa. Si son pacientes que tienen vida relativamente activa, pueden ir con oxígeno durante la calle. Y antes del oxígeno, esos tratamientos y esos avances que nos comentaba, lo que hacen es retardar o retrasar la necesidad del De oxígeno. oxigenoterapia. Es decir, lo que va a hacer es lentizar la enfermedad, pero sobre todo va a mejorar los síntomas de los pacientes. Es decir, no tenemos un tratamiento curativo, pero sí que tenemos un tratamiento que va a conseguir beneficiar al paciente a corto plazo y a largo plazo, porque el tratamiento también persigue evitar que en el tiempo tú empeores. Y por tanto, esos serían los dos aspectos más importantes del tratamiento. Sin embargo, dicen que en el año 2030 será no la cuarta, sino la tercera causa de mortalidad. Es consecuencia de que, aunque sí que es cierto que la prevalencia de tabaco está disminuyendo, sin embargo, las consecuencias las vamos a ver muchísimo tiempo después, porque pasa mucho tiempo desde que tú dejas de fumar hasta cuando vamos a ver los beneficios de la enfermedad. Por eso es de gran importancia que las mujeres, que es el colectivo ahora más importante, y la gente joven no fumen. Tomaré nota, doctor. Pues sí, que nunca es tarde. Lo llevas prometiendo mucho tiempo, pero nunca es tarde. Gracias, doctor del Campo, neumólogo. Hoy hablando de esa novedad, de la guía práctica clínica para el diagnóstico de la EPOC. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Bayer, Science for a Better Life. Bueno, directamente llegada de Andrea Comesaña, porque no sé de dónde viene. Queridos compañeros, recibimos Estuve en Portugal la semana en su pasada, casita, en su saloncito, a nuestra Andrea. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy viajada, muy viajada. Sí, claro, estuve claro. también en Jaén. Bueno, mañana me voy a Valencia. Por eso, su tema de hoy. Como ahorrar el combustible de los vehículos. Porque tú todo Tanto lo en diésel y haces en gasolina. Seguro que ahorra con los taconazos que lleva. Claro, así como ya estoy más subida. Y no hemos contado lo que nos ha pasado a Andrea y a mí. Ah, ¿es verdad? Lo que es la vida. Sí. Para que veas, Cristina. Si no lo cuenta, revienta. Me lo tenés que O sea, contar. quieres hacerlo extensivo. Correcto. Mi madre en Almería, trabajando, llega su prima. Sí, mi prima también Trabajando y pregunta, bueno, ¿qué tal tu hijo? O sea, yo. Dice, pues nada, en Valladolid trabajando en la televisión de allí. En Castilla y León Televisión. Y dice, pues mi prima también trabaja ahí. Mira, es esta. Total, que le enseña el móvil un vídeo y aparezco yo con ella sentado. Sí, pues mucha coincidencia. Esto que dicen los mayores que tienen experiencia y sabiduría de vida, que la vida es un pañuelo. Efectivamente. Que coincidimos todos. Bueno, hoy vamos a hablar 800 kilómetros. Como tú no vas en avión, sueles... Bueno, suelo ir en coche, pero también voy en avión, en naves. Sí. Pero has comprobado. Mallorca y todas estas cosas. Los consejos de hoy los has comprobado bien. Sí, están muy Pero utilizas comprobados. mucho el coche. Sí, utilizo mucho el coche, hago muchos kilómetros en coche, sí, efectivamente. Entonces vamos a contarles a los telespectadores, hemos a los traído- que siguen... ¿Qué estoy oyendo yo?
Ah, no, yo digo, a lo mejor estoy oyendo una canción así muy... No. Me han puesto una música chilao. Sí. Y yo digo, a lo mejor es la canción de Andrea, que no. Que Andrea va a viajar en coche y nos va a contar cómo poder ahorrar. Sí, efectivamente. ¿Cuánto te puedes ahorrar? Pues cuánto te puedes ahorrar depende mucho del coche. También estos consejos, cuanto más nuevo sea el coche, más efectivos Esto son. es como la calefacción. Claro. Pero ¿cuánto te puedes ahorrar? Pues depende de cuántos kilómetros salgas también. Pero un coche... Una persona que use diariamente el coche para venir a trabajar, para ir a hacer la compra... Puedes ahorrar. Si tu coche, si conduces muy bruscamente, tal, puedes estar gastando unos 7,5, 8 litros cada 100 kilómetros y de esta manera puedes ahorrar perfectamente y gastar unos 5 litros cada 100 kilómetros. O sea, date cuenta que es un 35%, básicamente. O sea, Andrea, vamos al primer consejo. Sí, vamos al primer consejo, pero estamos hablando de que de una manera muy brusca a una manera muy, o sea, los extremos, sí, los extremos. Bueno, vamos al primer consejo. Este es un consejo que es el básico de siempre, que nos enseñan en la autoescuela y todos lo tenemos en la cabeza, que es que hay que cambiar a bajas revoluciones. Lo digo como primer consejo porque es el imprescindible que tenemos siempre que tener en cuenta. Pues voy a ver los que cumplo de todos los que vas a decir. Vale, ¿Son 10? ¿Cuántos vas a...? Voy a decir 10 consejos. A Cristina le gusta darle, que yo lo sé, le gusta darle. Sí, le gusta la velocidad. Vale, este no le cumplo, sigue. Este no le cumplo. Y además, no solo cambiar a bajas revoluciones, sino que cambiar rápidamente. Es decir, si tardamos en meter la marcha, esa parte del rozamiento con el motor hace que el motor gaste más. Entonces hay que... Meter rápido. Sí, meter rápido la marcha. Cuando estamos cambiando. Otra cosa, pero nada. Acabo de leer, mejor repostar durante la madrugada. Pero no la digo. A ver. Entre meter rápido y repostar a la madrugada ya... Vamos por orden, que si no nos liamos. De madrugada. ¿Por qué mejor repostar de madrugada? Esto tampoco lo hago. O de madrugada o cuando hace más frío. Pero es que ya nos tenemos que poner el despertador para levantarnos. Porque a bajas temperaturas quiere decir que la densidad es menor. Entonces, ¿qué pasa? Que sale más, por cada litro sale un poco más de cantidad de gasolina o de diésel. Esto se llama afeitar un huevo. Sí, aquí en Valladolid... Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, hoy por hoy que están los combustibles en las gasolineras, están bajo tierra y esto afecta muy poco hoy por hoy. Pero algo afecta, sí que afecta que cuanto más frío, más gasolina o más diésel sale para entrar en el depósito. Y vamos a la tercera. Vamos al tercer consejo. A ver si lo ponemos. Bajar las cuestas con una marcha larga. O sea... Pero ahí te voy a decir yo una cosa. A ver, dime, José que si bajas con una marcha larga, va el coche lanzado y te puedes pegar un guantazo. Evidentemente, una marcha larga dentro de lo que tengamos. O sea, tenemos una cuesta. Si ponemos punto muerto, estamos gastando más que si vamos en una marcha larga. ¿Y por qué? Porque si tenemos una marcha metida en el coche y el coche tiene peso, el motor no está inyectando ni gasolina ni diésel. O sea que está gastando en ese momento cero. En el momento en el que está bajando una cuesta con una marcha metida. Es decir, una cuesta que se baje a 50, ¿qué marcha meto? Depende de la... Tienes que mirar la revolución. Depende de la inclinación de la cuesta. Pero el truco es bajar en una marcha de tal manera que no se te acelere el coche ni le tengas que apretar al acelerador. Y ahí no estás gastando nada. Esta es que no sé qué poner porque no... Porque hay mucha gente que dice, lo voy a dejar en esta cuesta en punto muerto. Bueno, ahí estás gastando más. Como bajo. Vamos a poner una interrogación. Vamos a por la cuarta. Vamos a por la cuarta. Señorita Comesaña. Evite repostar cerca de las autovías. ¿Por qué? Porque normalmente las gasolineras que están cerca de las autovías tienen unos precios más elevados. También dicen, pero no siempre se cumple, que es mejor repostar entre semana que el fin de semana, porque el fin de semana suele estar más caro. Los viernes cuesta más que los lunes. Los viernes cuesta más que los lunes. ¿Por qué? Esto me lo explicó mi chica que no tenía ni idea porque me echó la bronca un día. Porque los viernes la gente sale por ahí y normalmente es así. Lo que pasa es que no siempre se cumple esto en todas las gasolineras. Pero oye, y a final de mes ¿es más caro o más barato? Pues a final de mes yo no lo sé, la verdad, no tengo ni idea si hay alguna estadística esa que variable te diga. Esa variable yo creo que en este momento, vamos, yo no la sé, no voy a responder a eso, pero yo creo que no hay variabilidad
que la hayan medido, porque lo de entre semana o fin de semana sí que lo tienen muchas veces en cuenta y dicen entre semana está bastante más barato que el fin de semana, y sí que se nota. Es igual, por ejemplo, yo que viajo mucho a Portugal, antes, ahora no, ahora ha bajado mucho. ¿Te llevas bien con el país vecino, con el país luso? Sí, me llevo bien, me tengo que llevar porque trabajo en una empresa portuguesa, entonces no me queda otra. Te toca. Pero antes, antes, te digo el año pasado, por ejemplo, estaba mucho más alto los precios de la gasolina y el diésel que en España, entonces todo el mundo repostaba en la frontera, en la parte de España. Pero ahora, la semana pasada, yo creía que sería igual y vi que estaba más barato en Portugal que en España. Bueno, vamos a por unos centímetros, la quinta. 0,02 más o menos. Andrea. Por la quinta, evita frenazos y acelerones, está claro. Esa Cristina le encanta. Cristina, esta no la cumple. ¿Me ponéis a mí de ejemplo? Llega por aquí. Cristina, esta no la cumple. Pum. Está claro, porque cuanto más constante mantengamos la velocidad, mejor menos estamos forzando al coche. Porque si estamos frenando y acelerando, vas si estamos frenando, claro, aparte es que tú llevas una energía, si frenas, estás quitando toda esa energía que llevabas, la estás utilizando para frenar, entonces no está utilizando para que el coche vaya para adelante. Sexta. Entonces estás gastando Bueno, vamos más. con la sexta. Vamos con la sexta. Regla para ahorrar el sexto combustible. truco, ¿eh? sí. Venga, vamos a por la sexta. Evita sobrecargas innecesarias. No hacer camping. Tenía que ver. Bueno, no, eso es un poco exagerado, esa imagen de ese coche todo cargado. Pero, por ejemplo... Pero en verano vamos así, cuando nos vamos un mes por ahí. Está claro que muchas veces el coche va súper cargado. Pero la típica maleta que llevas siempre en el coche, no sabes por qué, llena de cosas... Pues al cabo de los días eso te está gastando más del coche. O el típico viaje que te dice un amigo, un par de amigos, oye, me meto contigo en el coche que ya que vas a Madrid, pues también te estás haciendo gastar más en tu coche. Mi coche siempre lo llama un amigo mío el camerino. Imagínate porque va lleno de cosas. Pues toda esa sobrecarga al final se nota mucho. Que las mujeres siempre lleváis zapatos en el eso coche. Siempre. Sí, solo para zapatos. Y por es que es el por. Eso no lo entiendo yo. ¿Por qué todas las mujeres llevan zapatos? Porque, hombre, porque no vamos descalzas. Si llevas un tacón, pues llevas siempre uno cómodo. Por si acaso, para conducir mejor. Claro. Bueno, y también llevas cazadoras, abrigos, a mí me pasa eso también. Bufandas del otro día. Sí. En fin. Bueno, vamos a por la séptima, ¿no? Espera, en el sexto también hay que decir que igual que la sobrecarga, si llenamos el tanque de gasolina siempre a tope, pues estamos haciendo gastar más al coche. ¿Por qué? Porque va unos kilos por encima de que iría, por ejemplo, a medio tanque. Es malo conducir, dejar el coche en la reserva, que lo vamos a explicar ahora, pero también es malo a efectos de cuánto vas a gastar llevarlo siempre lleno. Entonces es mejor siempre llevarlo pues entre la reserva y la mitad. Claro, en el medio está la virtud. ¿Tienes que estar todo el rato repostando? Bueno, también aprovechando que, por ejemplo, si vas de viaje y sabes que por seguridad vas a parar cada 2 horas, pues aprovechas y esas Claro, si cumplimos las reglas de oro, sí. No he cumplido ni una, me estáis deprimiendo. Vamos a por la séptima. Ni una, ni una. Vamos. Vamos a por la séptima. Como habíamos dicho, evita ir en la reserva porque el coche es mucho menos eficiente y va a gastar más que si no está en la reserva. ¿Y eso por qué? Porque hay pozos en la reserva que se juntan con la gasolina o con el diésel y hace que el coche sea menos eficiente. Por eso mismo. ¿Cuántos kilómetros? ¿Para cuántos kilómetros tienes cuando te indica que estás en la reserva? Es que yo nunca lo veo. Depende del coche. Depende del coche, pero hay un mínimo que normalmente dicen que es de 50 kilómetros. Hay un mínimo que dicen que es de 50 kilómetros. 50 kilómetros. No, por ejemplo, a mí me indica que tengo que repostar y tengo para 80 kilómetros. Que tienes que repostar, que ya estás en la reserva. O sea, ya me están avisando cuando tengo para 80 o 90 kilómetros. En mi coche de siempre, de la universidad, era para 100. Y lo apuraba y me quedé 4 veces sin diésel. Y cuando lo apuras, ¿para cuánto tienes? Yo lo apuré 100 kilómetros esas 4 veces que me quedé sin diésel. Pero también porque... Y te quedaste para la carretera. Pero ahora, evidentemente, de los errores se aprende. A mí no se me ocurre ya 4 veces es para que aprendas, Andrea. Venga, vamos a por la octava. Vamos a por la octava. Cerrar bien el tanque de combustible. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos damos cuenta, sobre todo, hay muchos coches, sobre todo los modernos, que solo es cerrar la tapa y ya está. Pero hay muchos que tienes que roscar. Sí. Y esa rosquita hay veces que no la pones bien. Y al no ponerla bien puede quedar un poco abierta. ¿Y qué pasa? Que si tienes el coche aparcado con mucho calor, ese combustible se puede evaporar, porque el combustible es muy volátil y puede salir por esa pequeña grieta que has dejado de no cerrar bien la tapa del combustible. Anonadado.
Fíjate los trucos que tenemos que ir apuntando. Ya he perdido la cuenta, es el noveno, ¿no? Creo que vamos a por el noveno. Sí, creo. Venga, vamos a ver. Vamos a por el noveno. Yo sigo con mis cruces. Noveno, este es cerrar bien el tanque. Evita el aire acondicionado en ciudad. ¿Por qué? Pues si vas por Madrid te mueres. O sea, No, evidentemente dentro de la realidad que estemos en ese momento. O sea, si no puedo ir sin aire acondicionado, lo primero es el confort, porque el confort da seguridad. Pero si podemos evitar ir con el aire acondicionado y tener las ventanas un poquito abiertas, en ciudad, en ciudad, mejor. ¿Por qué? Porque no estamos tirando del motor con el aire acondicionado. Lo que pasa, ¿qué pasa en la autovía o en la autopista cuando vamos a unas velocidades mayores? Si tenemos las ventanas abiertas, ¿qué pasa? La aerodinámica del coche disminuye, entonces también estás gastando más. Entonces es mejor ir con el aire acondicionado, lo comido por lo servido, evidentemente. ¿Y la última? Y vamos a por la última, sí. Pasa las revisiones necesarias. Claro. ¿Por qué? Está atento, mucha gente no lo hace. Sí, y el coche es mucho menos eficiente cuando pones un aceite que no le sirve a ese coche, cuando el filtro del aire no está cambiado. El filtro del aire, cuando está muy sucio, puede hacer gastar gasolina hasta un 20% más de lo que estás gastando por cada 100 kilómetros. ¿Este es el del aire acondicionado, te refieres? No, este es el de las revisiones periódicas. Pero bueno, los filtros del aire acondicionado bueno, también. Entonces tú cuando sales de viaje, ¿qué haces? ¿Preparas el coche? Bueno, lo ideal, estamos hablando, la manera ideal sería hacer un checklist, una lista con todas las cosas que tenemos que cumplir y ver cuando lleguemos a nuestro destino si lo hemos cumplido y así intentar siempre cumplirlas, porque si nos acostumbramos a seguirlas, ¿qué pasará? Que lo hagamos de una manera mucho más por nosotros mismos, no tendremos que estar dándonos cuenta. Ya sale rutinaria. Exactamente. Entonces, fíjate, tienes que hacer la maleta, preparar los niños, preparar tal y prepara la lista que cumplamos. No, pero eso nos sirve para todas las cosas, ¿no? Cuando también para la maleta, como has dicho, para cualquiera, por ejemplo, estamos haciendo una dieta y quiero seguir unos objetivos, lo que sea, esas listas nos sirven para todo tipo de cosas en la vida. Pero lo que veo que te ha faltado en esta lista, que desde luego es extensa, es que nos hablo de la velocidad, que es lo que más gasolina gasta. Es lo que más gasolina gasta, evidentemente, a cuanto más velocidad vas, también depende de la marcha, porque tendríamos que ver el diagrama de la marcha. Siempre larga. Si vas a, por ejemplo, un coche, muchas veces cuando hay coches que tienen mucho motor, dicen, buf, este gasta una barbaridad, pero si vas a 120, un coche con mucho motor, un coche diésel con mucho motor gasta muy poco. Claro. Porque gasta mucho menos que un coche que tiene un motor poquísimo, lo llevas a 140, porque estás forzando mucho el motor. Entonces, lo importante es no forzar. Lo importante es no forzar, no ir a muchas revoluciones. Ya lo decías efectivamente, no ir a muchas revoluciones. Cada vez que le damos al acelerador, que es cada vez que inyecta gasolina o diésel al motor, ahí es donde estamos sobre todo gastando. Bueno, la lista de Andrea para ahorrar combustible. A mí lo de la madrugada me ha dejado, vamos. No, eso hay que levantarse a las 6 de la mañana. En pleno invierno. Niña, ¿Dónde vas? A echar gasolina. Y si puede ser 3 grados bajo cero, mejor. Cuanto más frío, mejor. Más ahorro. Bueno, gracias. Siempre te agradecemos el esfuerzo, siempre por la eficiencia, optimizar, en este caso ahorrar combustible. Mañana viene Soraya, ¿conoces a Soraya? Sí, bueno, no la conozco en persona, pero mañana la conozco, claro. Pues nada, pues mañana me acercaré para conocerla. Vosotros sí, que me encanta. Estaremos aquí, claro, no faltamos. Más que Soraya, todos los días. Ojo con Soraya. Os lo voy a recordar, Vamos a volver a verla. Pedazo de voz, Soraya estará con todos los caseros y leoneses por vez primera aquí en el plató de Vamos a Ver. Hasta la próxima semana, Andrea. Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Tienes claro dónde vas a centrar tus esfuerzos? Todavía no lo sabemos exactamente porque tenemos varios temas y no quiero adelantar. ¿Sabes recibiendo mails y correos de los espectadores? Pero sobre todo son mails de consejos, que les dé consejos de amor. Anda.
Pues mira, esto habría que hacerlo, ¿eh? Sobre todo es que les doy consejos de amor. Mucha gente me pide consejos de amor. Consejos de amor. Oye, a mí me gustaría Recuerda dónde te muchísimo... pueden escribir y ponerse en contacto contigo. En el Facebook de El Gabinete de Andrea, o también nos pueden escribir al mail del programa o al teléfono del programa. Que es vamosaver@rtvcyl.es, diciendo que es para el Gabinete de Andrea. Sí. Quieren que hables de amor. Sí. Pues esto hay que dar una vuelta, ¿eh? Porque podemos triunfar. Pues mucha gente me pregunta ahora. Pero ¿padecen mucho mal de amores? Bueno, la gente que se pone en contacto contigo... No es que padezcan mucho mal de amores, pero es lo típico que... Bueno, a mí como siempre mis amigas me han preguntado, yo siempre, la verdad que siempre he dado muy buenos consejos. Has tenido suerte y has dado Sí que he buenos tenido consejos. suerte, sí. Claro. Y dirán, si a Andrea la va tan bien, ¿por qué no expandir ese conocimiento? A ti también te va bien. ¿A ti te va bien? A mí también me va bien. ¿A ti te va bien? A todos nos va bien. Bueno, vamos a hablar de amor. Le daremos una vuelta muy de José Antonio. Andrea, te vemos la próxima semana, ¿eh? Muchas gracias. Ahorra combustible, por favor. Vamos a ahorrar todos. Bueno, vamos a despedir este lunes con música. Se celebraba Santa Cecilia, la patrona de la música, este sábado, y estuvieron con nosotros el coro de los niños Campos Góticos de Medina del Campo. Vamos a volver de Río Seco, perdona. Medina de Río Seco. El viernes estuvieron con nosotros y hoy vamos a recordar uno de los temas principales de su visita. Con ellos les decimos que hasta mañana, que sean felices y que nos vemos.